todos los libros que he leído en lo que lleva del año. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como ya leyeron en el título del video, hoy vamos a hablar de libros. Sobre los libros que me he leído en lo que lleva del año. La verdad es un video diferente al que suelo grabar y por lo tanto ustedes al ver, pero aún así lo quise subir. Espero que les guste o aunque sea los entretenga. Si no, no se preocupen porque es parte de. La verdad, si les soy sincera, yo pensaba grabar este video como en enero o en febrero, hablando sobre los libros, los primeros libros que leí en el año. Pero lo fui posponiendo y posponiendo de nuevo. También es que dejé de leer porque estuve muy ocupada con proyectos personales y también con la escuela. Uno de estos proyectos pues siendo YouTube, pero aún así quería grabarlos para compartirles esta parte de mí con ustedes, platicarles, compartirles mi experiencia y abrirme un poco más sobre esto con ustedes. Pero bueno, suficiente por introducción, vamos a empezar con el video. La mayoría los leí en la Kindle, como la recibí por Navidad, lo estuve leyendo mucho en enero y la verdad sí me está gustando bastante leer en digital. Entonces, por lo tanto, no tengo muchos en físico. Creo que de todos nomás compré como 3 y algunos los tengo prestados. Nomás tengo como uno en físico ahorita. No me voy a concentrar tanto en decirles las hipnosis porque siento que es algo que pueden buscar en Google, pueden buscarlo en internet. Voy a concentrarme más en decir mi experiencia, mis opiniones y si lo recomendaría o no. De hecho, los escribí en una libreta porque tengo muy mala memoria, entonces aquí los tengo por si me ven que volteo para acá. El primer libro que leí fue El Principito, ya sé que es bastante conocido, bastante clásico, y fíjense, nunca lo había leído hasta este año. Su autor es, perdón si lo pronuncio mal, Saint-Exupéry en 1943. La verdad, esta novela corta o más cuento infantil, no sabría muy bien cómo categorizarlo, me gustó mucho. Habla del amor, la pérdida y de las relaciones sociales, más que nada diría yo, como de los lazos humanos. Hay algunas cosillas que siento que destacan, que en lo personal a mí me gustaron o que me quedé del libro. Una de ellas era en cómo las personas cuando crecen, cuando se convierten en adultos, pues empiezan a ser más aburridos. Más que nada, en realidad que se dejan de sorprender, se empiezan a preocupar muchísimo más, se obsesionan con cosas superficiales, como el cómo te ven los demás, que es cierto, y eso fue una de las cosas que me dejaron pensando. También sobre la amistad, de hecho escribí una frase, aquí la tengo, dice, lo esencial es invisible a los ojos. El Principito habla también mucho sobre las relaciones humanas, como ya mencioné, habla sobre crear lazos y creo que es una reflexión que todos los que han leído El Principito, aunque sea lo conocen un poco, es lo que más destaca, que habla sobre que el lazo que tienes con una persona importa más sobre las cosas que has creado con ella. No sé si me explico. O sea, los recuerdos o las cosas que ya creaste, que ya iniciaste, el tiempo que tienen, es lo que lo hace especial o valioso. Pero pues sí, es un libro que sí recomendaría, aunque sí hay que tomar en cuenta que pues es un libro infantil. Pero lo bueno es que es bastante corto. Yo se me hace que lo leí en una mañana o en un día, si no me equivoco. Se me hace que sí fue en una mañana, entonces pues es una manera súper bien de pasar tu tiempo y pues te deja reflexionando. Siento que es un libro que sí recomendaría. El siguiente libro que leí fue el de Érase una vez un corazón roto. Es el primer libro de una trilogía de Stephanie Garber. Los siguientes 2 libros que leí fueron los que siguen de esta trilogía. Es una trilogía de romance y fantasía. La verdad es que fueron mis primeros libros de leer de fantasía. Y como que a veces sí me sacaba de onda porque no estoy acostumbrada a leer sobre tanto de magia o sobre cosas que no pasen, por así decirlo. Entonces sí, como que a veces me sacaba de onda. Yo lo conocí por BookTok. Si no saben qué es, así rápidamente, es básicamente una sección de TikTok en donde hablan sobre libros y usualmente recomiendan muchos de romance, de fantasía, de ciencia ficción, más que nada de romance y de fantasía. Pero pues sí, yo lo conocí porque me aparecía mucho en TikTok y también porque una vez estaba buscando recomendaciones en YouTube y una chica habló mucho sobre este libro y la verdad que la hipnosis me parece muy interesante. Siento que me pareció un poco rara cuando la escuché, pero sí sigue siendo muy interesante. Me gusta mucho cómo Stephanie plantea en los 3 libros el amor, la esperanza, la magia también es algo muy importante en estos libros. Y también diría que la traición y la desesperación, al menos yo sentí mucha desesperación junto con la protagonista. No sé, considero que son libros muy buenos, considero que son libros que te dejan sorprendida, que te impactan, que hacen que todo el tiempo estés preguntándote qué va a pasar ahora, qué va a pasar con los protagonistas, cómo va a seguir la trama. Considero que son grandes libros y sí los recomendaría si quieren ver algo de romantasy. Romantasy es un género como actual que básicamente combina romance y fantasía. No podría llamarse romantasy sin romance y fantasía, los dos tienen un impacto muy fuerte en la trama. No podría haber romance sin la fantasía y fantasía sin romance. El siguiente libro que leí es Caraval. Este también es de Stephanie Garber, es el primero de otra trilogía de ella. En realidad las 2 trilogías
están como unidas, pero Caraval va primero, después va la trilogía de Érase una vez un corazón roto. Yo la verdad leí primero Érase una vez un corazón roto y después supe que había Caraval. Me acuerdo que había visto muchos TikToks que decían que era malísimo, que era mucho mejor leer primero Caraval, que te ayudaba a entender mucho más la historia. Y yo la verdad leí Érase una vez un corazón roto y nunca sentí que estaba como incompleto. Yo lo disfruté bastante, pero hubo un tiempo en donde sí me sentí como culpable de no haber leído Caraval, pero al final de cuentas es algo que no puedes cambiar. Hasta había gente en TikTok que se estaba como obligando a leer primero los libros de Caraval para después poderse leer los otros de Érase una vez un corazón roto. Y yo así de, no, no es necesario, o sea, de verdad no lean por obligación, no se ocupa, siento que cero, cero, o sea, eso siento que podría arruinarte totalmente la experiencia. Yo lo que les podría recomendar es que lean lo que se les antoje, o sea, lean de verdad lo que más les llame la atención, obviamente sin leerse primero el último de la trilogía o algo así. Pero hablando sobre trilogías, yo siento que al menos en esta, super lean primero la que se les antoje, la que más les llame la atención. No lean nunca por obligación porque siento que eso puede ayudar horrible. Y de hecho también eso hace que tengamos como bloqueos y que después ya no batallemos muchísimo para leer y leamos súper lento. Pero bueno, hablando sobre Caraval, ay, la verdad, este libro me causó muchas emociones, mucha desesperación también diría yo. Me gusta mucho cómo Stephanie retrata toda la atmósfera, todo el ambiente. No sabría muy bien cómo explicarlo. Más o menos trata sobre dos hermanas que escapan de un padre abusivo, opresivo, y van hacia un lugar que es como un circo de ilusiones que te promete muchas cosas. La verdad, la atmósfera y cómo describe todo Stephanie se me hace muy sorprendente. Me recuerda un poco como al ambiente de Alicia en el País de las Maravillas. La atmósfera y la historia siento que es súper inmersiva. También el hecho de que nunca sabemos qué es realmente real y qué es ilusión hace que te mantengas súper atrapado en la historia. Además, el romance me pareció súper lindo, súper tierno. Lo que no me encantó tanto fue el final, porque hay ciertas cosas que te la pasas preguntándote todo el libro y cuando por fin descubres la realidad siento que es un poco decepcionante. En lo personal a mí me estresó, me estresó bastante, pero siento que sí sería un libro que recomendaría si buscas como un escape, si buscas como este ambiente lleno de magia, de ilusiones, de como un cuento de hadas, la verdad. Pero bueno, el siguiente libro que leí fue Orgullo y Prejuicio. La verdad, amo este libro, me encantó. Yo primero vi la película e intenté leer el libro, pero la verdad es que me aburrió. Hasta este año, en enero, fue cuando leí el libro de inicio a fin. Y la verdad es que siento que me encantó. O sea, siento que es un libro tan bueno y podría decir tantas cosas buenas de él. Hay como muchas cosas que decir. Es un libro de romance, pero también muestra otro tipo de temas, como la mujer en el siglo XIX y cómo su futuro dependía completamente del matrimonio. También la diferencia entre clases sociales, las relaciones familiares y la reputación en esos tiempos. Las personalidades de los protagonistas son tan únicas, siento que te terminas encariñando completamente de ellos. De verdad que yo los amo. Además, las conversaciones que hay entre los personajes son brillantes. O sea, están súper bien pensadas, tienen mucho ingenio, tienen dobles sentidos, pero también son respetuosos y hay como mucha tensión. La verdad están súper bien. Aparte de los personajes secundarios, algunos son sarcásticos y otros hasta cómicos, diría yo. Y aparte la química que hay entre los protagonistas es enorme, me encanta. Me encanta también cómo Jane retrata todos estos temas de reglas y normas sociales sin hacerlo aburrido. O sea, con toda una historia adelante, me parece muy increíble. Es un gran libro. Lo único malo que yo sentí es que cuando estaba iniciando a leerlo tardé mucho en acostumbrarme, porque como es un libro bastante viejo, tiene muchas palabras que no se utilizan ya, siento yo. Y tuve que agarrar el diccionario a cada rato. O sea, a cada rato tuve que estar buscando definiciones de palabras y eso al inicio como que me desesperó, pero poco a poco fui sintiéndolo menos. Sí, es un libro que súper recomiendo. Aparte, como lo que siempre dicen en los libros, siento que este libro súper ayudaría a mejorar como tu vocabulario y aprender muchas cosas. También te ayudaría como a reflexionar sobre todos estos temas sociales y del siglo XIX. Además de que tiene un romance súper lindo. Fuera de ese pequeño detalle, el libro es increíble, lo amo, lo súper recomiendo. El último libro que leí es el de Noches Blancas de Dostoyevsky. Perdón si lo pronuncio mal, es la primera vez que lo digo en voz alta. Es un autor ruso. Este libro me pareció súper tierno y súper triste también. O sea, como toda la vibra del libro es como muy nostálgica. El libro trata sobre un joven adulto que es bastante solitario, pero conoce a una chica y se enamora, pero pues termina siendo amor no correspondido. No es un spoiler, desde el inicio se dice, según me recuerdo. Pero pues sí, es un libro bastante lindo, bastante tierno, siento yo. Pero pues sí te termina como entristeciendo el hecho
como es Romance no correspondido. Aparte, un dato súper lindo es que el narrador nunca menciona su nombre en la obra y menciona más de 100 veces el nombre de su amada. Se me parece muy lindo. Dudé mucho si en decir esto porque no sabía si considerarlo un spoiler, pero siento que es de esos pequeños datos que cuando la gente los escucha los impulsa a leer este tipo de libros. Entonces por eso decidí dejar ese pequeño dato. Con esto terminaría el primer mes de enero. La verdad, hablando sobre el libro favorito, no sabría si poner Érase una vez un corazón roto o Orgullo y Prejuicio. Yo creo que sí diría que Érase una vez un corazón roto, porque Orgullo y Prejuicio, al menos en mi experiencia, sí fue un poco batalloso con lo último que les dije, pero en sí la historia es buenísima y la película es muy linda. Ahorita tengo como muchos recuerdos sobre toda la historia muy linda porque vi la película. Pero si hablamos de la experiencia al leer el libro, yo siento que sí diría La balada de Nunca Jamás. Es el segundo libro de la trilogía. Ahorita no lo dije porque se me fue, pero es el segundo libro de esa trilogía. Yo siento que por la experiencia sí diría que ese fue mi libro favorito del mes. Pero bueno, pasando a los libros que leí en febrero, este mes solo leí 2 libros. El primero es el de Beljar. Este libro lo leí más que nada porque mi hermana lo estaba leyendo y me dijo algunas cosillas y por lo tanto quise leerlo también. Habla de temas más que nada de la salud mental, tiene una manera muy realista de retratar la depresión. Es un libro que sí tiene mucho peso emocional y sí me dejó bastante reflexionando. Es la única novela de Sylvia Plath y, si no me equivoco, es muy destacada por las profundas metáforas que utilizó. Es un libro que sí recomendaría, sí me gustó, pero sí hay que tener mucho en cuenta que sí tiene temas profundos, que sí habla mucho sobre salud mental, más que nada depresión. Entonces sí habría que tomarlo en cuenta antes de leerlo. Pero bueno, el segundo libro que leí es bastante diferente, es Powerless. Es un libro de BookTok también, si no me equivoco. Hablan mucho de él en BookTok. Es de fantasía, si no me equivoco, y de romance. La verdad, tengo muchos sentimientos con este libro. Me gustó muchísimo. Me recordaba mucho a los Juegos del Hambre y también me recordaba mucho a otra saga de libros. Después me di cuenta, investigando un poco, que dicen que es copia. O sea, dicen que es plagio. Entonces creo que no lo debería de recomendar, pero a mí en lo personal me gustó mucho. Se parece, pues porque es plagio a muchas otras sagas de libros que yo disfruté mucho al leer. Me parece un poco raro mencionar las cosas que sí me gustaron de este libro por lo mismo, ¿no? Que según que es plagio. Siento que tiene un romance y una historia muy impactante, siento que te atrapa muchísimo y de hecho este libro se volvió muy popular. En sí, en cómo está hecho el libro no me parece nada mal, siento que sí sería un gran libro, pero pues sí está bastante basado en otros libros, lo cual no es bueno. Pasando al siguiente mes, en marzo leí Powerful, que es el siguiente libro de Powerless. Yo no me enteré que era plagio hasta hace súper poquito. Leí los 2 libros que siguen después del primero. La verdad me gustaron mucho, los disfruté. Me gusta la distopía que hay, me gusta el romance que hay. Pero pues sí, en marzo leí Powerful, que es el segundo libro, y en abril leí Reckless, que es el tercer libro. Me gustaron bastante. Siento que no podría decir que es súper un increíble libro y que le daría 5 estrellas de 5, pero sí siento que tiene como muchos puntos a favor, sí siento que es muy interesante, pero pues por lo mismo está bastante basada en otros libros, entonces no considero que sea muy ético recomendarlo. La verdad, en marzo y en abril solo leí un libro en cada mes, los cuales acabo de mencionar, y en mayo también, pero en mi defensa, en mayo es un libro bastante largo de los que suelo leer. Leí El tiempo entre costuras, tiene como 700 páginas en total. Este libro me gustó mucho, o sea, lo súper recomiendo, es un gran libro. Este libro habla sobre una joven que cambia de ciudad con su amante, con su novio, pero lamentablemente termina siendo traicionada y abandonada en una ciudad que no conoce por completo, aparte de que la dejó endeudada y tiene que buscar un trabajo y una manera de sobrevivir. Ella es modista desde que tiene memoria, o mejor dicho, costurera, no sé cómo lo conozcan mejor, pero sí es un libro bastante interesante, bastante sorprendente, siento que tiene muchos giros y siento que habla muy bien sobre cómo está el mundo en ese tiempo, porque cuando quedó sola fue justo antes de una guerra civil, y también la manera en la que tratan todos los temas de política siento que hace que te intriguen bastante, siento que te terminan enseñando cosas. Es un libro bastante bueno, también tiene mucho peso emocional. Yo sí lo recomendaría. Es personalmente uno de los tipos de libros que me gusta mucho leer. Pero bueno, esos habrían sido los libros que leí los primeros 5 meses del año. Ahorita es inicios de junio y la verdad es que no he empezado ningún libro, probablemente debería, pero pues tampoco podría hablarles mucho de él porque no lo habría terminado. Acabo de recordar que estoy leyendo Carol, según yo es un libro clásico, es lésbico. Lo estoy leyendo por el club de lectura al que voy, pero pues sí, olvidé mencionarlo, estoy leyendo ese, pero pues no lo he terminado. Hablando sobre el libro favorito de todo el año,
o bueno, la mitad del año, siento que no podría decidir. O sea, siento que es una decisión bastante difícil, pero igual creo que quedaría La balada del nunca jamás. Siento que es un libro que me hizo sentir muchas emociones y para mí eso es muy importante. De hecho, según que las emociones que te hace sentir una persona o algo ayuda mucho a que los recuerdes por más tiempo o a que simplemente los recuerdes. Y pues siento que concuerdo completamente en eso. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que los haya entretenido un poco. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Y también los invito a seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram o en TikTok. Si quieren decirme cuál ha sido su libro favorito en el año o cuál es su última lectura, me gustaría mucho saberlo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Bye.